Hola, muy buenos días, hermanos. Que el Señor los bendiga. Qué gusto volvernos a reunir otra vez con ustedes. Estamos muy contentos porque hoy es el día para adorar y para alabar a nuestro Dios. Bendiciones, hermanos. En este día que aunque está frío, no importa porque la presencia del Señor nos calienta, nos cobija, nos abraza y está con nosotros en todo momento. Y hoy quisiera empezar con, aparte de saludarlos y de esperar que se encuentren bien, ya reunidos para adorar y alabar al Señor, leyendo el Salmo 67. ¿Les damos tiempo? Escúchenlo ustedes en casa. Dice así porque lo voy a leer en otra versión. Dios mío, ten compasión de nosotros y danos tu bendición. Míranos con alegría y muéstranos tu amor. Así todas las naciones del mundo conocerán tus enseñanzas y tu poder para salvar. Dios mío, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que todas las naciones se alegren y canten llenas de felicidad. Tú gobiernas a los pueblos con justicia, tú guías a las naciones de la tierra. Dios mío, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra dará grandes cosechas y tú nos bendecirás. Sí, tú nos bendecirás. A ti te alabarán los más lejanos países de la tierra. Amén. Señor, queremos adorarte y declarar que todas las naciones levanten su voz adorándote a ti, porque solo tú mereces nuestra alabanza y la adoración. Que todas las naciones estén a una sola voz, proclamando tu nombre, declarando que tú eres Rey, que tú eres Señor, que tú eres majestuoso, que tú eres poderoso, que tú eres santo, santo, santo. Bendito eres, Señor, que nuestro anhelo es que toda la tierra proclame tu nombre. Amén. Y te alabe en este día. Amén. Te alabemos, amén. Señor, te bendecimos. Te bendecimos. Amén. Amén. Así que vamos a adorar a nuestro Señor y vamos a reconocer que solamente por su gracia infinita, por su sublime gracia es que podemos pasar por estos tiempos en los que nos ha tocado vivir, pasar por ayer me decía mi esposa que y me sorprendió también, me decía, prácticamente ya estamos a punto de terminar 2 estaciones del año. Ay, sí. En cuarentena. En cuarentena. Empezamos en primavera, terminó la primavera, está terminando el otoño. ¿El verano? El verano. Y vamos a entrar al otoño. 2 estaciones que hemos estado en este tiempo. Pero 2 estaciones y 6 meses en donde el Señor ha estado con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros, y podemos por eso agradecerle, reconocer su gracia infinita y declarar su grandeza. Amén. Mi alma estaba rota, herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, y un
Hermosa la gracia de nuestro Señor. Bueno, preparémonos para escuchar la palabra de Dios en esta mañana, porque además hoy tenemos una sorpresa para ustedes. Hoy tenemos un invitado a quien amamos y apreciamos mucho, Así porque nos une no solamente los lazos de familia, pero sobre todo nos unen los lazos en el Señor. Él es nuestro cuñado Eric Malvido y es un siervo de Dios también. Ya ustedes lo escucharon, creo que fue poquito antes de que nos ¿Febrero? dejáramos de reunir. Febrero, creo. Estuviste con nosotros, Eric, y hoy pues le invitamos a que comparta la palabra de Dios, así que escuchemos a nuestro hermano Eric Malvido, a quien voy a dejar este espacio. Hola, hola, ¿cómo están? Permítame abrir aquí esto. Un privilegio estar delante de ustedes en esta mañana, agradecido por la bendición de Dios de poder compartir un mensaje en medio de este tiempo, ¿no? Un tiempo de aislamiento, un tiempo de donde muchos de nosotros hemos tenido que acostumbrarnos a nuevas cosas, a nuevos espacios, a nuevos momentos. Y queremos en esta mañana darnos oportunidad de reflexionar un poco acerca del mensaje de Dios para nosotros. Esta es la versión actualizada. Ok. ¿No le importa? Sí, no importa. Pero no. Me imagino que quisiera yo hacer una breve oración, si me permiten, para iniciar y poner esto en las manos de Dios. Padre, nos acercamos a ti confiando que tú tienes un mensaje para nosotros en este tiempo. Agradecidos por la vida, agradecidos por la oportunidad de conocerte, de saber que tu Espíritu Santo se mueve con nosotros. Y Padre, te pedimos tu bendición, que toques nuestro corazón, Señor, que uses a tu siervo para compartir tu mensaje y que traigas una palabra que conmueva nuestros corazones en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera comenzar antes que nada con una experiencia que me tocó vivir ayer por primera vez y se los tengo que compartir con mucho gozo de mi corazón. Porque mi hija Fernanda tuvo un evento especial. Ella tuvo una entrevista por parte de los profesores de la universidad. Y fue algo muy especial, no nada más por el tema, sino por toda la dinámica, esta dinámica que ahora nos permite estar conectados, en donde un grupo de compañeras junto con Fernandita hicieron un ejercicio muy particular. Ellas ya habían terminado prácticamente su carrera y fueron invitadas por una maestra para hacer un proyecto y que pudieran ellas dar a conocer la cultura de una pequeña ciudad en Oaxaca, una pequeña comunidad, Los Reyes se llama en Oaxaca. Y en principio pues se conectaron y empezaron a hacer preguntas un par de profesores a través de Facebook y bueno, fue algo muy especial para mí escuchar poco a poco el testimonio de ellas, cómo fueron construyendo este proyecto y lo fueron haciendo, pero en ese proceso ir descubriendo también la importancia de hablar y decir desde su propia experiencia personal el encuentro con un grupo de personas diferentes. Y déjenme explicarles por qué les platico todo esto.
en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, Juan se encuentra en un momento muy particular. En el capítulo 1 de Apocalipsis nos explica Juan cómo fue su encuentro con el Señor. En ese momento, perdón, Es el mío que sonó, ¿verdad? sí, perdón, un segundito. Perdón, vamos a hacer una pausa. Listo. Muchas gracias. El apóstol Juan les decía, se encuentra aislado literalmente en la isla de Patmos, y fue llevado ahí porque fue desterrado por compartir la palabra de Dios. Estamos hablando más o menos del año 90 después de Cristo. Desde ese lugar de aislamiento tuvo un encuentro especial con el Señor Jesús. Y dice la palabra en el capítulo 1, se los voy a platicar, que de repente Juan estaba en el Espíritu, y en ese momento tuvo una visión. Y empezó a ver una figura que era la presencia de Dios con vestiduras blancas, y lo empieza a narrar y a describir. Y hay un momento muy importante en ese proceso, que es cuando Juan de repente voltea y ve directamente esta imagen, y dice literalmente la palabra de Dios en Apocalipsis 1:9, que dice: cuando vi esa imagen, caí como muerto, dice la palabra de Dios. Y la presencia del Señor, el Señor Jesús, le contesta de esta manera. Le pone la mano encima, lo toca con su mano derecha, dice, con su diestra, lo toca y le dice: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Yo me imagino que Juan, en el momento en que escuchó la palabra de Dios, en ese momento, él al ver esta imagen sintió que se iba a morir, literalmente. O sea, sintió que estaba a punto de morir porque no estaba entendiendo lo que estaba sucediendo. Por eso es que Jesús se revela de esa manera, pero pasan dos cosas. Uno, le pone la mano, le impone las manos y le dice: no temas. Entonces, lo primero que yo siento al leer esta palabra, esta revelación en momentos de aislamiento que estamos hoy, ¿no?, donde no podemos a veces tocarnos o estar frente a frente, es que de repente nosotros sentimos esa sensación de soledad, esa sensación como de angustia, esa sensación extraña de sentirnos disminuidos, y viene el Señor y nos dice: no temas, yo estoy contigo, yo soy el dueño de la vida y de la muerte. Ahí es donde empieza la palabra a tener un sentido diferente para Juan. Desde ese momento, la revelación del Espíritu Santo empieza a tornarse de una manera diferente. Y empieza a hablar el Señor Jesús y le dice: tengo un mensaje para las 7 iglesias de Asia. Y las representa con candelabros y habla directamente al espíritu de cada una de estas 7 iglesias. Y el primer mensaje está dirigido a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso es una de las iglesias más particulares donde Pablo tuvo una experiencia muy particular. Es la iglesia donde más tiempo pasó un poco más de 3 años pastoreándolos, viviendo con ellos, compartiendo de la palabra. Y este primer mensaje es justamente lo que les quiero platicar en esta mañana. Y si tuviéramos que hablar de un título para esta palabra, yo les diría: primero lo primero. Primero lo primero. Primero lo primero. ¿No?
Eh, y la palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, el versículo 1 hasta el 5, dice, lo voy a leer mientras ustedes me siguen. Igual ustedes, ahorita me estoy dando cuenta que están utilizando otro tipo de versión, pero lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Está hablando Jesús y él está diciendo, él es el que está en medio de los 7 candelabros y que tiene el mensaje para esta iglesia. Y le dice, versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La verdad, cuando uno lee estas cosas, dice, ¿en dónde hemos fallado? ¿Por qué el Señor Jesús habla con este mensaje tan contundente a la iglesia de Éfeso, que es justamente la iglesia donde Pablo tuvo mayor tiempo, donde más cerca estuvo, donde, si ustedes leen, en unos momentos vamos a ir revisando poco a poquito la epístola de los Efesios, vamos a encontrar cómo fue cuidadosamente pastoreando y enseñando y dando mensajes para que la iglesia de Éfeso pudiera mantenerse conectada con el Señor. Entonces, Cristo le dice a la iglesia en primer lugar, yo conozco tus obras. Es decir, lo que haces con tu comportamiento, con tu testimonio, con tus actos. Yo conozco. Imagínense a Jesús hablándonos directamente a nivel personal, ya no como iglesia, pero hoy a nivel personal, y nos dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tu arduo trabajo. Le está diciendo, el empeño que pones en cumplir con las tareas del ministerio, yo lo conozco. Es decir, nosotros podemos estar trabajando y teniendo las manos en el arado, y el Señor nos dice, yo sé lo que estás haciendo. Además dice, y que has tenido paciencia. Hoy la palabra paciencia tiene un significado muy particular, ¿no? Paciencia en el sentido de ir caminando a pesar de las circunstancias, de no claudicar, de perseverar en las actividades de la comunidad, de no caernos, de enjugar nuestras lágrimas y seguir adelante. Dice que no puedes soportar a los malos. Yo me preguntaba cuando preparaba esto, que no puedes soportar a los malos. ¿Qué se necesita para no soportar a los malos? Bueno, que tienes la capacidad de comparar la palabra de Dios respecto del comportamiento de las personas. Tú puedes identificar, es como cuando le decimos a un niño chiquito que sabe lo que es el bien y el mal, claro que lo sabe desde pequeño, ¿no? Sí. Pero tienes que saber que cuando dice aquí Jesús que puedes soportar a los malos, es que número 1 los identificas y número 2, tú decides con tu carácter aguantar, no claudicar. Si soportar quiere decir tener el peso de una situación, de un comportamiento y aguantar. Aguantar, permitir que Dios haga la obra en el otro, hasta el momento en que cambie su comportamiento. Pero para todo esto necesitas discriminar lo que es bueno, lo que es malo, y decidir por lo que es correcto. Luego dice, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y dice algo muy particular que a mí los pastores me van a entender, y muchos de ustedes, y dice, y has sufrido. ¿Cuánto dolor genera en nuestro corazón cuando algún ser querido se equivoca
¿no? O cuando un discípulo nuestro se equivoca y sufre uno en su corazón, ¿no? Cuando un familiar o alguien cercano a nosotros se equivoca, sufrimos en el fondo de nuestro corazón. Pero dice aquí, dice que es posible que nosotros como iglesia, como cristianos, podamos sufrir, sentir dolor, conocer la verdad y saber que alguien la está distorsionando, que está dando un mensaje diferente. Nos molesta, nos causa dolor, nos decepciona y por supuesto nos ayuda a templar el carácter, nos ayuda a entender qué está pasando, pero no sin dejar una cicatriz en nuestro corazón. ¿Cuántas veces hemos tenido que pasar por situaciones como esta que nos lastiman y tenemos que guardar silencio? Por eso es que Jesús le dice, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Si a los que traen un mensaje y que nosotros sabemos que no es el mensaje correcto, pero nosotros tenemos que, con sabiduría, con cuidado, guardar silencio y esperar que Dios haga la obra. Pero eso no quiere decir que no suframos, que no sintamos dolor. Y al final dice, y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Fíjense, como si Jesús estuviera haciendo una especie de checklist de las cosas que ha estado haciendo la iglesia de Éfeso, ¿no? Conozco tus obras, conozco tu empeño, conozco que has sufrido, conozco que eres paciente, conozco que has caminado, que has hecho un duro trabajo y que no has desmayado, que se requiere estar conectado a la fuente del amor, que es el mismo Señor Jesús, para trabajar y no claudicar a pesar de la adversidad. Amén. Amén. ¿No? Todo esto nos dice el Señor Jesús, pero de repente nos encontramos con algo que pues, no nos gusta escuchar, la verdad, ¿no? Dice, pero tengo algo contra ti. Y aquí hay un cambio radical en el mensaje. Dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y entonces yo me empiezo a preguntar, pues ¿qué no íbamos bien? ¿Qué no íbamos bien? Si estoy trabajando, estoy sudando, estoy aguantando a los que portan mal, siento dolor pero sigo caminando. O sea, el mensaje que está diciendo Jesús es que, fíjense, es posible, ¿verdad?, comprometerse. Es posible trabajar. Es posible incluso discernir espíritus malignos y trabajar fuerte y no desmayar. Es posible incluso vivir la hipocresía de otros y enfrentarla y sobreponerse a las dificultades. Es posible experimentar dolor y sufrimiento y seguir adelante con paciencia, con las manos en el arado y con el rostro bien firme. Todo eso es posible y lo vivimos. Entonces, ¿por qué dice Jesús, pero has dejado tu primer amor? Entonces yo me puse a pensar, ¿cómo es posible que podamos ministrar, incluso acompañar a nuestra familia, tener tiempo de oración, darle gracias a Dios durante los días difíciles, ¿no? Pero el Señor Jesús nos está diciendo algo todavía más. ¿Qué sería de toda esta experiencia tan excepcional si además del ejercicio cotidiano de la vida que vivimos, ¿verdad?, contáramos con esa explosión de poder que viene del primer amor? Eso que nos mueve, que nos apasiona, que despierta el aire fresco, ¿no? El mensaje nuevo, ¿no? Lo auténtico, lo que nace de una relación con Jesucristo. Eso es lo que está pidiendo Jesús. Es decir, no es suficiente con que vivamos una vida cristiana cotidiana, que hagamos lo que sabemos hacer, ¿no? Incluso que lo hagamos con amor, que podamos discernir espíritus, que podamos vivir. Está bien, pero no es suficiente. Jesús quiere llevarnos a una dimensión espiritual más allá de lo cotidiano. Una experiencia que nos permita vivir y sentir que nos late el corazón de una manera que no podemos estar tranquilos. Que podemos sentir de manera cómo nos llena el corazón. Yo puedo recordar en el testimonio de mi hija y de sus compañeras cómo se nos hacía un nudo en la garganta. Nos decían, es que hubo una experiencia en donde nos mandaron la foto de un señor y empezamos a ilustrarla y la publicaron, ¿no?
Y una de las personas que vio la publicación dijo, oye, es el rostro de esa persona, me parece conocido. Y entonces se puso en contacto con ellas y les dijo, y con su familia, y hasta que pudo comprobar que esa persona en esa ilustración era parte de su familia. ¿Se imaginan? Del esfuerzo de unir una comunidad y poner una foto, y de repente al transmitirla abiertamente, alguien dice, oye, se me hace parecido a esa persona, Yo lo conozco. y yo lo conozco, y de repente decir, sí, era mi abuelo, ¿no? Y que todo el mundo lo confirme. ¿Se imaginan lo que eso significa? O sea, es ir un poco más, y Dios nos hace ver esos pequeños detalles de una manera tan sorprendente que cuando lo estaba platicando, se nos hace un nudo en la garganta por decir, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? Pero esa pasión de un primer trabajo, de una posibilidad de unir estas comunidades, les permitió a ellas vivir esta experiencia tan jugosa, tan rica, de una manera cándida. Y no lo tenían que hacer, ya habían terminado su carrera, pero al escuchar esta convocatoria se involucraron y caminaron, y hoy, después, al hacer el ejercicio de decir qué pasó y cómo fue, lo que enriquece esta experiencia es así como el Señor Jesús nos permite ir al siguiente nivel espiritual, ¿no? Pero además no nomás nos dice, oigan, ¿saben qué? Ustedes dejaron su primer amor. Aquí hay 3 cosas fundamentales que el Señor Jesús les dice a la iglesia de Éfeso. Les dice, ¿cómo se le hace para recuperar el primer amor? ¿Cuál es la receta que debemos de seguir para volver a sentir ese deseo de trabajar sin desmayar, para no perder el ánimo y sobre todo mantener la conexión con la fuente del amor que es Jesús? ¿Cómo le hacemos? Y aquí Jesús contesta en el siguiente versículo, en el versículo 5 de Apocalipsis 2, dice, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿De dónde has caído? Y a mí me llama mucho la atención la manera en que lo pone lo dice Jesús, porque si ustedes se fijan, cuando nosotros queremos echar mano o platicamos de nuestro testimonio, siempre decimos o hemos escuchado mensajes en las diferentes iglesias que decimos, acuérdate de dónde te sacó el Señor. Ajá. No, como que el énfasis lo ponemos en la vida anterior a ser cristianos, a haber conocido a Jesús. Y aquí Jesús, fíjense, esta es una diferencia fundamental. Dice, recuerda, fíjense dónde dice, de dónde has caído, no de dónde vienes, ¿no? ¿De dónde has caído? ¿Qué quiere decir esto? Se dice que recordar es volver a vivir. Lo hemos escuchado en muchas ocasiones. Es cierto. Es por eso que lo primero que pide Jesús a través de la revelación del apóstol Juan es, número 1, no olvidar. Pero ¿qué es lo que tengo que no olvidar? Tengo que mantener vivo el recuerdo, traer a la memoria los momentos en que nos sentíamos enamorados de la vida con Jesús. Es decir, no recordar de dónde veníamos, porque todos tenemos una historia de dolor, ¿no? ¿De dónde nos sacó el Señor? Que estaba yo huérfano, situaciones que casi siempre cuando damos nuestro testimonio nos enfocamos en esa parte, ¿no? Pero Jesús nos dice en esta mañana a cada uno de nosotros, acuérdate qué sentiste en el momento en que recibiste a Jesús como tu Salvador. ¿Te puedes acordar? Sí. ¿Sí? ¿Cómo Dios vino y transformó tu corazón y te llenó de fuego por dentro, ¿no? Y dice el Señor Jesús, recuerda de dónde has caído. Ahí estabas en la cúspide de tu relación conmigo, estábamos ahí, tú y yo éramos uno, ¿no? Mi espíritu estaba latiendo adentro de ti de manera que veías las cosas con mis ojos. Es lo que dice Jesús. Por eso es una palabra profética. Nos está diciendo Jesús, no es suficiente con vivir la vida cristiana como la vives. Si es que no te acuerdas cómo estabas cuando tú y yo nos enamoramos. Es lo que dice Jesús.
traer a la memoria los momentos en que nos sentíamos enamorados de la vida, que podíamos hacer infinidad de cosas sin descansar, que el deseo de obedecer, de cumplir, de transmitir el mensaje del amor, de compartir esa experiencia trascendental en nuestra vida, nos servía de oxígeno para seguir viviendo. Yo por eso les decía hace ratito, ver a estas chicas que ya no tenían que hacer ese trabajo, pero se involucraron, y les puedo decir que se pasaban horas y horas en reuniones, haciendo trabajos, consiguiendo los videos, armando la música, tomando y traduciendo el testimonio de las personas que no conocían en ilustraciones y cosas, y al final lo que encontraron fue una satisfacción mucho más allá de hacer un trabajo, por hacer un trabajo. La satisfacción de conocer a las personas, de sentir el olor de los alimentos, de ver a esa familia feliz de haberse reencontrado con un antepasado. Pero eso son cosas que van mucho más allá de hacer las cosas. No es lo mismo hacer una ilustración y desconectado, pues ya lo entregué, a decir, conecté a esta familia con esta familia. ¿Se dan cuenta? Eso es lo diferente. Por eso dice Jesús, lo primero que tienes que hacer es recordar de dónde has caído. No. Es algo que tenemos que pensar y reflexionar, porque de ahí viene la fuente del amor. Luego la segunda parte, el segundo mensaje que nos dice el Señor Jesús, dice en el versículo 5 de nuevo, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Por qué nos tenemos que arrepentir? Porque es algo que nosotros dejamos de hacer. Es decir, no, igual y no conscientemente, pero es algo que nosotros dejamos de hacer. Entonces, yo dejé de estar conectado de la fuente del amor. Es mi responsabilidad. Entonces, lo que está pidiendo Jesús es, número 1, acuérdate cómo estábamos en nuestra relación. Éramos uno, tú y yo. Mi corazón latía con el tuyo. Tú veías con los ojos, con mis ojos al otro, y sentías compasión. Lo veías con amor, lo veías con necesidad. Tratabas de hacer algo como si yo estuviera dentro de ti. Imagínense que Jesús nos esté diciendo esto, ¿no? Pero por alguna razón dejaste pasar o te descuidaste. Y igual inconscientemente, pero tomaste la decisión de no mantenerte conectado conmigo. Y entonces lo que nos dice Jesús es arrepiéntete. Haz un cambio de rumbo. Es un giro completo para retomar el camino correcto. El camino de la verdadera relación con Jesús. Una relación fresca que se vuelva cotidiana, pero no por eso aburrida. Es una relación que se traduce en nuevo ánimo, en nuevo deseo, ¿no? En una vida llena y plena, en una comunión con el Padre que nos permita vibrar al mismo ritmo, en la misma frecuencia que vibra el corazón de Jesús cuando ve una necesidad. Si no estamos sintiendo eso, es que algo está pasando, ¿no? Que nos seguimos de largo, que no volteamos a la necesidad, que nos parece que ya nos acomodamos, ¿no? Que podemos ver la necesidad y nos sentimos indiferentes, es la palabra, ¿no? Es común para nosotros ya ver eso, ¿no? Sin embargo, Jesús te dice, arrepiéntete y busca de nuevo esa fuente del amor. Y el tercer punto que yo quiero enfatizar en esta mañana, dice el tercer punto, también ahí en el capítulo 2, versículo 5, dice, y haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Yo me pregunto, ¿cuáles son las primeras obras? Y empezando a estudiar y adentrarme en este mensaje que realmente conmovió mi corazón, porque dije, ¿dónde me equivoqué? ¿A qué me tengo que regresar? ¿A qué se refiere Jesús con este mensaje profético tan profundo, ¿no? Y dice la palabra de Dios que nos pide el Señor Jesús las primeras obras. Entonces esto nos tiene que referir obviamente a la historia y analizar dos aspectos fundamentales de la vida de la iglesia de Éfeso. Número 1,
¿Cómo es que el apóstol Pablo llega a la iglesia de Éfeso y hace su ministerio? 3 años, acuérdense, 3 años. Y después, ¿cuál es el mensaje que Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso para que se mantengan conectados? En ese sentido, este proceso empieza de una manera muy particular. No les voy a pedir que vayamos, pero empieza en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Resulta que en el capítulo 18 del libro de los Hechos se nos narra que la primera persona que llegó a Éfeso a predicar no fue Pablo, fue alguien llamado Apolos, un judío que había escuchado acerca de la predicación de Jesús, pero era una persona con mucho ánimo, con ese espíritu, yo me imagino haber sido norteño, de esos que, ¿no? Así con un ánimo muy fuerte, ¿verdad? Que no se le atoran las cosas y las palabras, con mucho carisma, ¿verdad? Y empieza a predicar de una manera poderosa y se empiezan a convertir y todo, pero cuando está escribiendo el escritor de los Hechos acerca de Apolos, dice, aunque no conocía, aunque lo único que sabía él era el bautismo de Juan el Bautista. Entonces, inmediatamente después, el escritor del libro de los Hechos dice que Priscila y Aquila lo escucharon en la sinagoga, que estaba hablando de Jesús, y lo llamaron aparte y dice que le explicaron con detalle cuál era el proceso. En otras palabras, qué pasaba con la experiencia del Espíritu Santo que él no conocía. Después de eso, Apolos, por circunstancias, se va a Corinto y a partir del capítulo 19 nos narra el libro de los Hechos que llega el apóstol Pablo. ¿Y qué creen que es lo primero que hace el apóstol Pablo? Por eso esta palabra, las primeras obras, tiene que ver con esto. Lo primero que hace Pablo es que les hace una pregunta. ¿Y ustedes ya fueron bautizados en el Espíritu? Y aquellos, ¿de qué me hablas? ¿No? ¿Qué es eso? No habían oído hablar del Espíritu Santo. Y entonces Pablo les dice, a ver, vamos a empezar. Lo primero, mis queridos hermanos, tiene que ver con la experiencia del Espíritu Santo. Es decir, tú conoces a Jesús, te conviertes y tienes que bautizarte, pero no nada más en el bautismo de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Y dice la palabra de Dios literalmente, dice que Pablo, imponiéndoles las manos, fueron bautizados en el Espíritu y hablaban en lenguas y profetizaban. Hechos 19, versículos del 2 al 6. Aquí por segunda ocasión, fíjense lo que está pasando. ¿Se acuerdan cuando empezamos? Jesús, en la revelación de Juan, le pone la mano a Juan. Cuando Juan está sorprendido por la imagen y está pensando que se va a morir, llega Jesús y le pone la mano y le dice, no tengas miedo, yo soy el dueño de la vida y de la muerte, aquí estoy contigo. Ahora llega Pablo con los discípulos, que por cierto eran 12 en ese momento, algo muy curioso, les habla, les empiezan a hablar acerca del bautismo y después les dice Pablo, les impone las manos otra vez y en ese momento quedan bautizados en el Espíritu Santo. ¡Qué cosa tan más tremenda! Porque Jesús se está manifestando de una manera muy especial. Aquí estamos cambiando del Jesús en la tierra al Jesús resucitado, que es el que le habla a Juan, y el poder del Espíritu Santo manifiesto a través de la imposición de manos de Pablo sobre estos 12 discípulos. Y ahí empieza el proceso. Y ahí empieza otra vez a este proceso de ebullición, de fuego, dice, porque fueron bautizados en el Espíritu e inmediatamente hablaban en lenguas y profetizaban. Y en los siguientes versículos de Hechos, dice, y Pablo predicaba y hacía Dios milagros extraordinarios. Es decir, la experiencia del Espíritu Santo es
ese siguiente nivel en nuestra vida espiritual que nos permite llevarnos a otra dimensión, a la dimensión de lo sobrenatural, a la dimensión de los milagros extraordinarios. Eso está en Hechos capítulo 19, versículo 12. Y dice que las personas eran sanadas de tal manera que simplemente les hacían llegar la ropa o los lienzos para que oraran por ellos, y con los puros lienzos de la ropa Dios se manifestaba con tanto poder que esas personas eran sanadas de una manera excepcional. El poder del Espíritu Santo era tan evidente que hubo algunos que quisieron utilizarlo y dijeron, oye, ¿por qué no vamos y echamos fuera demonios en el nombre de Jesús? Hubo un grupo pequeño de judíos que trataron de hacer eso. Pues, ¿qué creen que pasó? El poder del Espíritu Santo una vez más. Esas personas fueron descubiertas y sometidas, porque el propio espíritu inmundo dijo, yo conozco a Jesús, y yo conozco a Pablo, ¿y ustedes quiénes son? Y aquellos se quedaron fríos, y dice la palabra que ese hombre que tenía ese espíritu inmundo se fue sobre ellos eran 7 personas, y pudo más que ellos, los desnudó, los hirió, los maltrató y se fueron. Porque el poder del Espíritu es algo mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Es un poder que descubre a los que están diciendo mentiras. ¿Saben? Nos está haciendo eco lo que decía hace rato la palabra profética de Apocalipsis. Algo también que sucedió en ese proceso, ya vamos a caminar un poquito hacia el final, dice que cuando se convirtieron algunos de los cristianos, los primeros cristianos en Éfeso, que practicaban la magia, trajeron sus libros y los quemaron. Y dice la palabra que, haciendo cuentas, quemaron alrededor de 50,000 piezas de plata. Una pieza de plata era el valor del salario de un día. 50,000 piezas de plata. Son 50,000 días de trabajo. Hagan las cuentas. Es un dineral. Un dineral. ¿Por qué pasó eso? Porque cuando el Espíritu Santo llega a tu corazón y transforma tus intereses, entonces te cambia automáticamente. Ya no ves esos intereses personales. Jesús se transforma a través del Espíritu Santo en una fuente de poder para amar, para acomodar todas tus prioridades y decir, tú eres el Dios que debo de seguir. Y dice la palabra de Dios que salieron y toda la gente confesaba y se dio cuenta de los hechos que el Espíritu Santo estaba haciendo en Éfeso. Y así crecía, y dice literalmente, prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Todo esto sucedió mientras Pablo estaba en su ministerio. Ahora, haciendo rápidamente un switch hacia el Nuevo Testamento en el mensaje de Pablo a la iglesia de Éfeso. Acuérdense que Pablo visitó a Éfeso y estuvo con ellos 3 años. Ese periodo fue cuando estaba él en Asia, Dios lo llamó a Macedonia, ¿se acuerdan? En esa visión. Y después de estar en esa visión y ir a Macedonia, fue bajando y llegó hasta Éfeso. Y en Éfeso estuvo ahí 3 años con ellos, hablando, discutiendo la palabra, conociéndola. Y además empezó a darles un sentido muy particular. Yo les invito a que con calma lean la carta del libro de los Efesios, la carta a los Efesios, que es una carta hermosa. Pero el mensaje fundamental de Pablo siempre fue en la construcción del nuevo hombre. Ese hombre que no se suelta de la mano de Dios. Ese hombre que conoce. Dice en Efesios capítulo 3, versículo 14, dice, seamos fortalecidos por el poder en el hombre interior por su espíritu. Que Dios nos fortalezca. Fíjense estos mensajes y son en otros tiempos. O sea, primero fue la presencia de Pablo, luego Pablo se va y luego les manda una carta y luego Juan al final de los tiempos les vuelve a hablar y les dice,
No se olviden del primer amor, no se olviden, hagan las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? El ser fortalecidos en el hombre interior con su espíritu. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Acuérdense estas palabras. Y que seamos plenamente capaces de comprender las dimensiones del amor de Cristo. ¿Se acuerdan de estas palabras en Efesios? Por eso hace sentido todo esto, ¿no? Así como las películas famosas de hoy, que te están moviendo de un tiempo a otro, en el pasado y en el futuro, y te regresan, y uno lo disfruta y hasta se marea y no entiende uno de repente qué está pasando, pero al final, a la hora de que se leen todas estas en una línea de tiempo, puedes decir, el mensaje es este, que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, yo quisiera terminar este mensaje en esta mañana pidiéndoles a cada uno de nosotros que hagamos este ejercicio que nos está pidiendo el Señor Jesús a través de esta profecía que es conmovedora, ¿no? Número 1, que traigamos a la memoria cómo era nuestra relación con Jesús cuando recién lo conocimos. Yo, a nivel personal, les puedo decir, yo tuve la experiencia de conocer a Jesús el 15 de febrero de 1981, ya hace un buen rato. A un pastor que quería andar con una de mis hermanas, yo le pregunté, oye, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? Así, cándida pregunta, yo hoy quisiera que me preguntaran a mí, yo les contesto de volada, pero yo tenía una gran necesidad de tener una relación con Dios. Entonces le dije, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? Y a partir de ahí, hagan de cuenta que como Jesús cuando iba caminando con esos dos forasteros en el camino de Emaús, pues me predicó toda la palabra. Y yo sentía en mi corazón como me ardía realmente esa revelación. Y ese caminar con Jesús, de ir descubriendo quién era Jesús y de ver una imagen medio borrosa, empezarlo a ver con nitidez y con claridad, hasta el final que yo dije, yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador. Y ahí hice la oración. Y a partir de ahí, mi vida dio un giro completo. Que cada uno de nosotros podamos traer a la memoria este momento. ¿Por qué? Porque las cosas se ven diferentes. Las cosas se ven con los ojos de Jesús. La compasión de Jesús se transforma en una realidad en nuestras vidas. Nosotros somos la presencia de Jesús en la tierra. Amén. Y si no nos damos cuenta de eso, pues podemos estar haciendo cosas, pero no lo estamos sintiendo con el poder del Espíritu Santo. En segundo lugar, que nos arrepintamos. Porque si lo hicimos consciente o inconscientemente, no importa. Pero sucedió. Entonces, arrepentirnos y buscar regresar a las cosas básicas. ¿Cuáles son las cosas básicas? Las primeras cosas. Que el Espíritu Santo venga sobre mí otra vez. Ahorita vamos a hacer un ejercicio rápido. Vamos a pedirle al Señor Jesús la presencia de su Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, para que podamos sentir ese latir de nuevo en nuestro corazón con todo el poder que puede ser la presencia de Jesús en nuestro corazón y la fuerza del Espíritu Santo. La gran diferencia que busca Jesús que manifestemos en nuestra vida es el poder del Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. El que mantengamos de tal manera nuestra relación con Jesús, que demos libertad al Espíritu Santo de hablarnos, de guiarnos, de acompañarnos, de caminar con nosotros. Que su fuego y su pasión gobierne nuestro comportamiento, reflejando su gloria en el rostro. ¿Se acuerdan el rostro de Moisés? Que no lo podían ni ver, se tuvo que poner un velo para que lo vieran. Ese es el tipo de reflejo de la gloria de Dios que nosotros tenemos que reflejar hacia los demás. Que nuestro comportamiento sea la presencia misma del Espíritu Santo en nosotros, que de manera natural y automática todo el mundo sepa por qué es diferente, por qué están haciendo las cosas así, por qué en medio de la pandemia está tan tranquilo como si fuera un día domingo en el parque o ¿no? ¿Por qué? Porque la diferencia está en Jesús. Entonces, yo les invito a que hagamos una oración. Vamos a orar. Vamos a darnos un tiempo para acercarnos al Señor de una manera diferente. Y yo quisiera, si estás
con alguien viendo este mensaje, o si estás solo, que puedas poner tu mano cerca de tu corazón. Y si estás con alguien, que puedas tomar su hombro con tu mano, porque dice la palabra de Dios que Jesús así tocó a Juan y que Pablo así tocó a los discípulos, que podamos sentirlo, ¿no? Y que podamos poner nuestra mano sobre el otro. Y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer esta oración. Vamos a orar. Señor, te agradecemos desde el fondo de nuestro corazón este mensaje. Sí, Señor, gracias. Padre, porque queremos renovar nuestra vida espiritual contigo. Nos acercamos a ti, Señor, con el corazón, con esta necesidad grande, Padre, de podernos acercar a ti de nuevo, Señor. Padre, para nosotros la vida ha ido caminando. Pero esta palabra profética nos revela, Señor, que es muy posible que lo hayamos hecho de una manera mecánica, sin reflexionar en tu presencia en nuestras vidas. Por eso es que hoy nos acercamos a ti, Señor, y lo primero que queremos hacer es traer a la memoria, Señor, esos momentos en que nuestro corazón palpitaba con poder, Señor, y que no podíamos ni dormir, y además teníamos unas fuerzas extraordinarias para caminar y caminar sin cansarnos, a donde fuera, para compartir tu palabra, para llevar tu mensaje, para decirle a los demás: Jesús ahora habita en mi corazón. Padre, te pedimos que traigas a la memoria esos momentos, Señor, que podamos sentir ese poder, esa flama de tu Espíritu Santo en nuestro corazón, Señor. Y Padre, si por alguna razón nos descuidamos en nuestra vida espiritual, yo te pido perdón en el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros, Señor, nos arrepentimos en este momento, Señor, y te pedimos, Padre, que no tomes en cuenta esto que hemos hecho, Señor, y que al contrario, Señor, que veas en nuestro corazón un corazón dispuesto para retomar el rumbo, Señor, que podamos tomarnos de tu mano, que podamos vivir esa pasión con todo poder, Señor. Y Padre, ahora yo te pido en el nombre de Jesús que nos permitas regresar a las primeras cosas, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, aquí podamos sentir tu mano sobre nosotros. Y que podamos sentir la imposición de manos, Señor, y que el poder de tu Espíritu descienda sobre cada uno de nosotros en esta mañana, Señor. Espíritu Santo, yo te pido, manifiéstate en nuestra vida. Transforma nuestro corazón, llénanos de poder para compartir tu palabra, llénanos de ese gozo, de ese deseo y que sea por encima de las circunstancias que estamos viviendo. Sí, estamos en encierro, estamos en dolor, no podemos abrazarnos, no podemos besarnos, no podemos acercarnos a las personas que queremos. De repente nos conmueve el temor, la angustia de los demás, pero Señor, tú eres la fuente del amor, tú eres la fuente de poder. Espíritu Santo, ven hacia nosotros, Señor. Manifiéstate de una manera sobrenatural. Queremos ver como Pablo en aquellos tiempos milagros extraordinarios en nuestras vidas. Que la gente se sane en el nombre de Jesús, Señor. Y en esta mañana, si hay alguna persona enferma, en el nombre de Jesús, yo declaro que está sana por la llaga de Cristo Jesús, y que el poder de nuestro Dios se está manifestando en este momento en tus células, en tu vida, en tu corazón. Y si hay un temor, en este momento yo lo echo fuera en el nombre de Jesús, declarando que su presencia es absoluta y conmovedora, y que está tomando espacio dentro de ti para tener el poder de traerte esperanza y paz en el nombre de Jesús. Y que a cada uno de nosotros nos dé el denuedo que diste a los primeros cristianos de compartir su palabra sin temor, con poder, y que podamos ver con nuestros ojos la manifestación de tu Espíritu. Gracias por esta experiencia, Señor. Te agradecemos por este mensaje profético en esta mañana y te pedimos que te quedes con nosotros para vivir esta vida en plenitud, tomados de tu mano. En Cristo Jesús. Amén. 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 Dios los bendiga. Un privilegio. Damos gracias a Dios por la palabra. Gracias por la vida de Eric, porque nos ha bendecido y porque nos recuerda que nuestro ser y nuestro hombre interior sea renovado, sea fortalecido, sea avivado y sea fortalecido en el Señor. Amén. Y que volvamos a nuestro primer amor. Eso es tiempo. Qué bueno que nos recuerden el que
volvamos a nuestro primer amor. ¿Cómo lo necesitamos? Ay, gracias. Amén. Amén. Gracias a Dios por esta hermosa palabra. A mí me hizo recordar, este hermoso mensaje me hizo recordar esos días también en que no solo el día en que conocí al Señor, sino años más tarde, cuando sentí el fuego del llamado, el fuego de decirme el Señor, deja todo lo que estás haciendo en este momento y vete a servirme permanentemente. Y uno de mis temores en ese tiempo, esta mujer hermosa estaba en Dallas, Texas, y uno de mis temores, no iba a detenerme, pero era uno de mis temores, es qué iba a pasar con nuestra relación. Llevábamos un poco más de un año de novios, la quería mucho, y uno de mis temores era qué va a pasar cuando sepa que hay un cambio, un giro. Y fui a alcanzarla allá en San Antonio, Texas. Hablé con ella y le dije qué es lo que había pasado, y la sorpresa más grande es que su respuesta fue que Dios también había trabajado con ella durante esos meses, ese año allá en Estados Unidos, y solamente me dijo, voy contigo al seminario. Y fueron unos años tan hermosos, de verdad, los años del seminario, y te agradezco mucho, Erika, al recordarnos eso, porque en cierta forma también pude reconocer que uno de pronto comienza a acostumbrarse demasiado a vivir así con el Señor, y empieza a perder ese fuego y esa pasión. Y hoy me recordaste de dónde he caído, y le he podido decir, Señor, perdóname y gracias, porque un día yo sentía que el mundo era pequeño para servirte, y quiero volverlo a sentir así. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. De veras Amén. que ha hecho remover muchos recuerdos. Y eso es algo de lo que, una de las cosas que nos recomendaba. Recuerda cuando empezó ese fuego y cuando estabas en tu primer amor, cómo querías compartir con los demás. Y a mí me recordó eso, que yo quería compartir, y quería compartir en la secundaria, y quería compartir en la preparatoria. Porque Dios también había, antes de que mi esposo compartiera eso de vamos juntos a prepararnos, el Señor ya había hablado conmigo, y cuando yo tenía 12 años a mí me había llamado, y yo había hecho un compromiso con Él de servirle para toda mi vida. Así que es una bendición esta palabra. Gracias. Amén. Pues vamos a finalizar. Preparemos al Señor nuestros diezmos y ofrendas. Vamos a orar. Seguramente tú ya lo tienes preparado, sea que lo tengas ahí mismo en tu mano o lo tienes apartado, pero vamos a orar, porque vamos a entregarle al Señor. Amado Señor, te damos gracias porque tú nos has hablado hoy, y te damos gracias porque tú eres nuestro sustento, Sí, Señor. porque de ti proviene todo. Sí. Amén. Gracias, Padre, porque ahora en particular en estos difíciles tiempos hemos podido ver que tú eres nuestro pastor y nada nos falta. Y yo te ruego, Señor, por cada familia que hoy está escuchando este mensaje. Te ruego, Señor, que nada falte en sus alacenas, Amén. que nada falte en sus Sí, hogares, Señor. Tú y que tú provees. sigas proveyendo Provee, como lo has Señor. hecho hasta hoy, Señor. Amén. Sí, Señor. Recibe los diezmos que son tuyos, que traemos a ti con gratitud, con amor y con la plena confianza de que tú eres nuestro proveedor. Te ruego sabiduría para cada familia, para la administración sabia de ese 90% que tú nos permites disfrutar y tener y administrar. Y también te ruego, Señor, que tu palabra quede sellada en nuestros corazones, que en todo momento podamos volver a recordar nuestro primer amor. En el nombre de Jesús te damos gracias por la palabra que trajiste a través de tu siervo Eric. Bendecimos su vida, bendecimos su familia. Sí, Señor. Y te damos gracias por este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
vamos a despedirnos precisamente con este bello canto. ¿Es este? Sí. Recordemos que nuestro Dios también todo nos saca. Así que alabémosle y agradezcámosle por eso con la canción Sublime Gracia. ¿No era esa? Mi alma estaba rota y herida,
Señor, te damos gracias. Podemos experimentar tu amor y la salvación que solo encontramos en ti, Señor Jesús. Que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y solo podemos llegar al Padre a través de tu Hijo Jesús. Y Señor, gracias, gracias por la gracia que recibimos sin merecerla. Gracias, Padre, gracias porque eres bueno y gracias porque renuevas la fe, porque renuevas el gozo de la salvación. Renuévanos, Señor, que cada uno de los que estamos escuchando en este día sea renovada la fe, sea renovado el gozo de su salvación. Gracias, Padre, te bendecimos, que cada una de las familias experimenten la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor. Que tú los libres de todo temor y que puedan sentir la confianza y la esperanza de que solo se puede tener en ti. Gracias, Padre. Te alabamos. Amén. 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 Que Dios les bendiga, que tengan una excelente semana, que el Señor llene sus vidas y pues hasta aquí por hoy. Nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles. Les mandamos un abrazo. Bendiciones.